Nadie le da la espalda a Alexander Corvino. Nadie. Cuando el implacable jefe del bajo mundo de Nueva York deslizó sobre su escritorio de caoba una propuesta de matrimonio por $1.000 millones, esperaba una sola cosa, sumisión absoluta. Pero en lugar de eso, Penélope Hayes, una contadora forense brillante, una mujer gorda que jamás pidió disculpas por serlo y que se negaba a hacerse pequeña por nadie, se rió en su cara y salió por la puerta. Ella creyó que había ganado. Creyó que había vencido en ese juego de poder. Pero antes del amanecer, su carrera, su casa y su identidad entera iban a ser borradas por completo. Porque Alexander Corvino no quería solamente su silencio. Quería su alma. La lluvia golpeaba los ventanales que iban del piso al techo, en el piso 68 de la Torre Corvino, en Manhattan. Penélope Hayes estaba sola en la enorme sala de juntas de cristal, con sus dedos volando sobre el teclado de su laptop encriptada. Como auditora forense senior de Baker Tilly, una de las firmas contables más importantes del país, Penélope estaba acostumbrada a descubrir irregularidades financieras. Pero lo que tenía frente a ella esa noche no era un simple error de redondeo ni una cuenta de gastos mal administrada. Era una red de lavado de dinero de $400 millones, perfectamente orquestada, escondida detrás de la fachada legítima de las propiedades inmobiliarias de Corvino. Penélope no era la típica empleada de oficina. Era una mujer grande, de cuerpo pesado, que llevaba su peso con una gracia que intimidaba. Su rostro suave y lleno estaba enmarcado por unos lentes de armazón grueso, y sus caderas anchas y sus muslos firmes ocupaban espacio en un mundo que constantemente les exigía a las mujeres hacerse más pequeñas. Ella jamás se disculpó por su tamaño. Su inteligencia era su armadura, y esa gordura que asumía sin vergüenza era un filtro que mantenía lejos a la gente superficial. Esa noche, esa armadura estaba a punto de ser puesta a prueba por el hombre más peligroso de toda la costa este. Se escucharon pasos afuera, resonando contra el mármol italiano del pasillo. Pasos pesados, sincronizados, deliberados. Alexander Corvino entró a la sala como una sombra que se traga la luz. Vestía un traje gris carbón hecho a la medida que se ajustaba a su cuerpo atlético, depredador. Sus ojos tenían el color del hielo roto, fríos, completamente vacíos de empatía humana. Flanqueado por dos hombres enormes cuyos sacos apenas alcanzaban a esconder las fundas de sus armas, Alexander levantó una sola mano. Sus guardaespaldas retrocedieron de inmediato, saliendo de la sala y cerrando las pesadas puertas de cristal detrás de ellos con un chasquido definitivo. Penélope no se inmutó. Se acomodó los lentes, se hundió un poco más en su silla ergonómica de cuero y sostuvo su mirada helada. Trabajando hasta tarde, señorita Hayes, dijo Alexander, con una voz grave, un barítono áspero que parecía vibrar en el pecho de Penélope. El fraude no duerme, señor Corvino, respondió Penélope, sin alterarse, presionando la tecla Enter para bloquear su pantalla. Y desafortunadamente para sus empresas fantasma en las Islas Caimán, yo tampoco. Alexander caminó despacio hacia la mesa y jaló una silla frente a ella. No parecía enojado. Al contrario, una chispa de diversión, terrible y silenciosa, bailaba en sus ojos pálidos. La estudió de arriba abajo. Observó sus mejillas suaves y redondas, la curva profunda de su pecho presionando contra la blusa de seda, y esa desafiante indiferencia que irradiaba desde su postura. Hombres de un poder inmenso le temían. Políticos se arrastraban a sus pies. Y sin embargo, ahí estaba esta contadora de talla grande, armada solo con una hoja de cálculo y una lengua filosa, mirándolo fijamente como si él fuera apenas una molestia menor. Encontró las cuentas de logística en el extranjero, afirmó Alexander, entrelazando sus grandes manos sobre la mesa. No era una pregunta. Encontré todo, lo corrigió Penélope, con un tono estrictamente profesional. Las empresas fantasma vinculadas a un conglomerado naviero en Nápoles. Los avalúos inmobiliarios inflados en Tribeca, usados para lavar el efectivo. Sé lo de los 300 millones desviados a través de la fundación benéfica falsa en Ginebra. El FBI tendrá el archivo encriptado mañana, a las 8 de la mañana. Alexander se recostó en su silla. Una expresión indescifrable cruzó su rostro afilado. Es usted una mujer increíblemente inteligente, Penélope. Y también sabe perfectamente quién soy yo en realidad, lo que significa que también sabe que enviar ese archivo es una sentencia de muerte.
Matar a una auditora de Baker Tilly solo hará que el gobierno federal caiga sobre usted más rápido, respondió Penélope, con el corazón golpeándole las costillas, aunque su voz se mantenía notablemente firme. Tengo un mecanismo de seguridad activado. Si no inicio sesión en mi servidor seguro antes del mediodía de mañana, los archivos se enviarán automáticamente a 5 medios de comunicación importantes y al Departamento de Justicia. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en el rostro de Alexander. Era la sonrisa de un lobo que acababa de encontrar una presa digna de ser cazada. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un documento legal grueso, deslizándolo sobre la mesa de caoba pulida hacia ella. Penélope bajó la mirada. No era un soborno. Tampoco era una amenaza. Era una licencia de matrimonio, ya llenada con su nombre. Justo debajo había un acuerdo prenupcial. ¿Qué es esto?, exigió saber, frunciendo el ceño. Privilegio conyugal, dijo Alexander con calma. Una esposa no puede ser obligada a testificar contra su esposo. Si se casa conmigo, el gobierno pierde a su testigo estrella. Pero hay algo más, señorita Hayes, usted me fascina profundamente. Ocupa espacio. Exige ser vista. Tiene una mente brillante y un desafío que llevo buscando en una compañera desde hace mucho tiempo. Golpeó suavemente el documento con el anillo de oro grueso que llevaba en el dedo índice. Firme el papel. Se convierte en mi esposa. El acuerdo prenupcial le garantiza $1.000 millones, transferidos de inmediato a una cuenta privada en Suiza, a su nombre. Vivirá como una reina. Tendrá un poder que va mucho más allá de un cubículo de auditoría corporativa. Lo único que tiene que hacer es decir que sí. Penélope miró el papel. Luego levantó la vista hacia el jefe de la mafia sentado frente a ella. $1.000 millones. Una suma tan astronómica que parecía sacada de la ficción. Pero para Alexander Corvino, era simplemente el costo de hacer negocios. El precio de adquirirla a ella. Penélope tomó la pluma de oro sólido que él había dejado junto al documento. Los ojos de Alexander se oscurecieron con satisfacción, esperando verla ceder ante semejante presión y semejante fortuna. En lugar de eso, Penélope giró la pluma y, usando el extremo sin punta, empujó el contrato de regreso hacia él con total desdén. Yo no vendo mi integridad, señor Corvino. Y mucho menos me caso con monstruos para ayudarles a cuadrar sus libros contables, dijo Penélope, con la voz cargada de desprecio. Tomó su laptop y la guardó en su bolso de piel. Se puso de pie, su cuerpo pesado irguiéndose ligeramente mientras lo miraba desde arriba. Quédese con su $1 billón. Nos veremos en la Corte Federal. Sin esperar respuesta, Penélope se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, con sus tacones resonando fuerte contra el mármol. Esperaba sentir una bala en la espalda. Esperaba que los guardias la tomaran por la fuerza. Pero no ocurrió nada. De vuelta en la sala, Alexander Corvino observó cómo sus caderas anchas se balanceaban al alejarse, completamente indiferente ante todo su imperio. Su sonrisa se ensanchó, tomando una forma oscura y obsesiva. Ella había rechazado la zanahoria. Ahora tendría que enfrentar el garrote. La luz de la mañana solía traerle calma a Penélope. Un momento tranquilo para tomar su té Earl Grey y prepararse para las exigencias caóticas de la auditoría corporativa. Ese día, sin embargo, el aire de su modesto departamento en el Upper West Side se sentía sofocantemente denso. Apenas había dormido, con la mente dando vueltas alrededor de la terrible realidad de lo que había hecho. Había desafiado directamente a Alexander Corvino. Se levantó de la cama con su cuerpo pesado y se dirigió al baño, echándose agua fría en la cara. Ella era Penélope Hayes. Era intocable. La evidencia estaba asegurada. Los archivos encriptados estaban listos para enviarse al FBI a las 8 en punto de la mañana. Solo necesitaba llegar a la oficina. Salió de su edificio y caminó a paso rápido hacia la estación del metro en la calle 72. La lluvia seguía cayendo sobre Nueva York, tiñendo de gris la mañana y a los transeúntes que la cruzaban. Cuando llegó al torniquete, pasó su tarjeta del metro. Saldo insuficiente. Frunciendo el ceño, Penélope lo intentó de nuevo. La pantalla se puso roja. Molesta, sacó su tarjeta de débito Chase Sapphire para recargarla en la máquina.
Marcó $20 y la pasó. Tarjeta rechazada. Comuníquese con su institución bancaria. Un escalofrío frío empezó a subirle por la nuca. Probó con su tarjeta de crédito American Express. Rechazada. Probó con su tarjeta Discover de respaldo. Rechazada también. Oiga, señora, ¿va a hacer la fila más larga o qué? Le espetó un hombre trajeado desde atrás. Nerviosa, Penélope rebuscó en su bolso y encontró un billete arrugado de $10 para comprar un solo boleto. Su corazón empezaba a latir un poco más rápido. Era solo una falla bancaria, se dijo a sí misma. Una enorme, casualísima falla bancaria. Cuando por fin llegó a las oficinas centrales de Baker Tilly, un edificio imponente de cristal, pasó su gafete de empleada por el torniquete de seguridad del vestíbulo. Acceso denegado. Disculpa, Frank, le dijo al guardia de seguridad que conocía desde hacía años. Parece que mi gafete está fallando. Frank, un hombre al que ella le llevaba donas todos los viernes desde hacía 3 años, la miró con una mezcla de lástima y auténtico terror. No pudo sostenerle la mirada. Lo siento, señorita Hayes. Usted ya no está en el sistema. ¿Cómo que ya no estoy en el sistema? Soy la auditora senior a cargo, discutió Penélope, con su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Antes de que Frank pudiera responder, se abrió el elevador y salió Brenda, la directora de recursos humanos. Brenda estaba pálida, aferrando con fuerza una carpeta de papel manila contra su pecho. Se acercó a Penélope como si se acercara a una bomba a punto de estallar. Penélope, susurró Brenda, mirando nerviosamente a su alrededor. Necesitas irte. ¿Qué está pasando, Brenda? Mi gafete no funciona y mis tarjetas están fallando. Necesito subir a mi terminal para enviarle un archivo al Departamento de Justicia. No hay ningún archivo, dijo Brenda, con la voz temblando violentamente. Nuestros servidores fueron completamente borrados a las 3 de la mañana. Una intrusión cibernética masiva. Todo lo que trabajaste sobre la cuenta Corvino desapareció. Y fuiste despedida, Penélope. Con efecto inmediato. El pecho de Penélope se agitó mientras retrocedía un paso, con la sangre huyendo de sus mejillas. Despedida. ¿Por qué? Por hacer mi trabajo. No pueden hacer esto. David tiene que autorizar el despido de una empleada senior. David renunció a las 4 de la mañana y tomó un vuelo a Londres, la interrumpió Brenda, entregándole el sobre Manila casi a la fuerza. Estás en la lista negra, Penélope. Tu licencia de contadora pública fue reportada por conducta financiera indebida ante el organismo estatal. Nadie en esta ciudad va a contratarte jamás. Por favor, vete antes de que seguridad tenga que sacarte a la fuerza. Penélope retrocedió, tambaleándose, hasta salir por las puertas giratorias, y la lluvia fría de Nueva York le golpeó el rostro. El pánico, afilado y metálico, le supo a sangre en la boca. Los archivos habían desaparecido. Su trabajo había desaparecido. Su licencia estaba suspendida. Sacó su iPhone para llamar a su hermana en Chicago. Necesitaba un salvavidas. Marcó el número y se llevó el teléfono al oído. Lo sentimos. El número que usted marcó no está en servicio. Su cuenta celular ha sido suspendida permanentemente. Una comprensión aterradora la invadió. Alexander Corvino no solo había destruido su evidencia. Estaba desmantelando toda su existencia. Desesperada, Penélope detuvo un taxi amarillo, prometiéndole al conductor que tenía efectivo esperándola en su departamento. Regresó al Upper West Side, con la mente luchando por comprender la escala de poder que Corvino manejaba. Borrar a una persona del sistema bancario, de la escalera corporativa y de la red de telecomunicaciones en menos de 8 horas requería un nivel de influencia casi divino. El taxi se detuvo frente a su edificio. Penélope subió corriendo las escaleras, pero antes de poder meter la llave en la cerradura, notó una etiqueta anaranjada brillante pegada sobre la pesada puerta de roble. Aviso de desalojo y embargo. Esta propiedad ha sido clausurada por violaciones estructurales severas. En el porche esperaba su casero, el señor Henderson, quien apartó la mirada avergonzado al ver acercarse a Penélope. Señor Henderson, ¿qué significa esto?
Pagué mi renta de los próximos 3 meses, gritó Penélope, con la voz finalmente quebrándose. Los inspectores de la ciudad vinieron al amanecer, Penélope. Dijeron que los cimientos se están derrumbando. Tuve que entregar el edificio a un desarrollador privado que compró la manzana esta misma mañana. Tus pertenencias ya fueron llevadas a una bodega en Queens. No puedes quedarte aquí. Un desarrollador privado. Repitió Penélope, mientras la lluvia empapaba su cabello y lo pegaba a su rostro redondo. ¿Qué? El señor Henderson no respondió. Solo señaló hacia la calle. Penélope se dio la vuelta despacio. Estacionado en silencio bajo la lluvia torrencial, justo frente a su edificio, había un elegante Maybach negro medianoche. La ventana trasera polarizada bajó lentamente con un suave zumbido mecánico. Sentado en el interior de cuero, iluminado por la luz tenue del lujoso vehículo, estaba Alexander Corvino. Ya no sonreía. Sus ojos estaban clavados en la figura temblorosa y empapada de Penélope, analizando cómo la mujer desafiante de la noche anterior había sido reducida a un fantasma en cuestión de horas. Se inclinó ligeramente hacia la ventana abierta, y su voz profunda cortó sin esfuerzo el sonido de la lluvia. Sube al auto, Penélope. Penélope se quedó congelada en la banqueta, con la lluvia helada calándole el abrigo de lana hasta los huesos. Su mente calculaba las variables de su realidad completamente desmantelada. No tenía teléfono, ni dinero, ni identificación, ni un lugar seguro a donde ir. Ir a la policía sería inútil. Un hombre capaz de borrar su huella digital en Baker Tilly y de condenar su edificio en el Upper West Side antes del desayuno seguramente tenía también al comisionado de la policía de Nueva York en el bolsillo. Estaba completamente sin opciones. Con una respiración temblorosa pero decidida, dio un paso adelante, sus botas chapoteando en los charcos, y se deslizó dentro del cálido y amplio asiento trasero del Maybach. La puerta se cerró con un golpe suave y hermético, cortando de inmediato el ruido caótico de las calles de Nueva York. Adentro, el auto olía a cedro fino, cuero costoso y un ligero rastro de bergamota masculina. Alexander Corvino estaba sentado junto a ella, guardando una distancia considerable. No parecía triunfante. Parecía profunda, intensamente concentrado. Está arruinando mi tapicería de piel, comentó Alexander en voz baja, señalando su ropa empapada. Sacó de un compartimento oculto una gruesa cobija de cachemira térmica y la colocó con delicadeza sobre los hombros temblorosos de Penélope. Penélope se aferró a la cobija, con el cabello mojado pegado a sus mejillas. Lo miró con una mezcla de terror y furia absoluta. Es usted un monstruo. Destruyó mi vida. Pasé 12 años construyendo mi carrera, auditando para firmas como Deloitte y Baker Tilly, y usted lo borró todo en 6 horas. Yo no destruí su vida, Penélope. Acorté su salida de una existencia mediocre, respondió Alexander, con su voz profunda inquietantemente calmada, mientras el chofer llevaba el Maybach hacia el tráfico caótico de la mañana, tomando rumbo hacia la autopista FDR. Ganaba $300.000 al año buscando centavos perdidos para ejecutivos corporativos que la reemplazarían mañana mismo. Usted es un genio. Pertenece a un imperio, no a un cubículo. Ahora pertenezco a una prisión, gracias a lo que sea que hizo para marcar mi licencia de contadora, le espetó ella, secándose el agua de lluvia de sus lentes de armazón grueso. ¿A dónde vamos? Vamos a mi propiedad en Southampton, dijo Alexander, sirviendo 2 vasos de un líquido ámbar desde una licorera de cristal integrada en la consola. Le ofreció uno, pero ella lo rechazó. Él tomó un trago lento. Y no borré su vida solamente para castigarla por rechazar mi propuesta. Lo hice para mantenerla con vida. Penélope soltó una risa amarga, cruzando los brazos sobre el pecho. Claro. La clásica táctica del abusador. Me destruye para salvarme. Los ojos de Alexander destellaron con una intensidad oscura repentina. Se acercó, invadiendo su espacio personal. El tamaño de sus hombros anchos eclipsó por un momento la luz tenue de la cabina. Los 400 millones que usted encontró faltantes en las cuentas de las Islas Caimán. Yo no los moví. Alguien dentro de mi organización me los robó. Alguien muy cercano a mí. Y quien haya sido, sabía que Baker Tilly estaba haciendo una auditoría interna para el Estado. Querían que usted encontrara esas irregularidades.
Querían que le entregara ese archivo encriptado al FBI para que el gobierno federal desmantelara mis operaciones, dejando un enorme vacío de poder. A Penélope se le entrecortó la respiración. Su mente analítica, brillante, empezó a procesar de inmediato esta nueva información. Si Alexander Corvino no había movido el dinero, entonces las estructuras corporativas fantasma y las empresas falsas en Nápoles eran una trampa. Una trampa brillante, matemáticamente perfecta, diseñada para incriminar al jefe. Me está diciendo que tiene un topo, dijo Penélope, bajando la voz con cautela. Le estoy diciendo que tengo un traidor, la corrigió Alexander, apretando la mandíbula. Un traidor que envió a un escuadrón de 3 hombres a su departamento en el Upper West Side a las 4:30 de la mañana. El aviso de daño estructural que recibió su casero. Eso fue obra de mi gente, sobornando a los inspectores de la ciudad para sacarla del edificio antes de que llegaran los asesinos. Borré su información bancaria y sus líneas telefónicas para que los hackers del traidor no pudieran rastrear su ubicación por GPS ni por transacciones. Le quité todo, Penélope, porque era la única manera de hacerla invisible. Penélope lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con un ritmo frenético contra las costillas. Quería llamarlo mentiroso. Quería gritar que todo era una manipulación. Pero su mente forense recordó las huellas digitales que había analizado la noche anterior. Los números de enrutamiento vinculados a la Fundación de Ginebra habían parecido casi demasiado obvios. Las pistas habían sido colocadas ahí, casi perfectamente, para que una auditora las encontrara. Era una trampa. ¿Por qué yo? Preguntó ella, con la voz quebrándose ligeramente. Tiene a cientos de contadores en su nómina. Porque le son leales a mis subjefes, y no puedo confiar en ninguno de ellos, dijo Alexander, con su mirada bajando por un instante hacia la curva suave y pesada de sus muslos bajo la falda mojada. Un destello innegable de deseo cruzó sus ojos helados. Necesito a alguien de afuera. Necesito a una mujer con la audacia de mirar a un jefe de la mafia multimillonario a los ojos y decirle que se vaya al infierno. Necesito su mente brillante, Penélope. Necesito que rastree esos 400 millones y me dé un nombre. ¿Y si me niego? Lo desafió ella, levantando la barbilla para exponer su cuello suave y grueso. Entonces le entregaré un pasaporte nuevo, 50 millones de dólares en bonos imposibles de rastrear, y un jet privado a cualquier parte del mundo, prometió Alexander, con la voz cargada de una extraña reverencia posesiva. Pero jamás estará a salvo de la gente que intenta matarme. Quédese, cásese conmigo, déjeme protegerla, y destruyámoslos juntos. El Maybach avanzaba veloz por la autopista, con la lluvia lavando las ventanas. Penélope Hayes, esa mujer gorda, fieramente independiente, que nunca había necesitado a nadie, comprendió de pronto que estaba atrapada en el centro de una guerra mortal del bajo mundo. Y la única salida era hacia adelante. Las pesadas rejas de hierro se abrieron como el mar rojo cuando el Maybach se acercó al enorme perímetro de alta seguridad de la propiedad de Corvino en Southampton. Penélope miraba a través del cristal polarizado, con su aliento empañando la ventana. La propiedad era una fortaleza disfrazada de obra maestra arquitectónica moderna. Muros de concreto masivos suavizados por hiedra meticulosamente podada, y guardias armados con equipo táctico patrullaban el perímetro junto a imponentes pastores alemanes. Más allá del punto de control de seguridad se alzaba una impresionante mansión de 40 habitaciones, con vista al gris y turbulento océano Atlántico. Bienvenida a su nuevo hogar, señorita Hayes, dijo Alexander, con el tono regresando a la cadencia autoritaria y dominante de un jefe implacable. No he aceptado nada, le recordó Penélope, con firmeza, aferrando su abrigo húmedo alrededor de su figura llena. Su instinto de supervivencia terminará por alcanzar a su orgullo, respondió él con suavidad, mientras el auto se detenía frente a la gran entrada. Las pesadas puertas de caoba se abrieron antes de que el chofer siquiera apagara el motor. Una mujer mayor, de porte severo y traje gris a la medida, esperaba en los escalones de piedra caliza sosteniendo un paraguas grande. La presentaron como la señora Higgins, la administradora de la propiedad. Lleve a la señorita Hayes al ala este, instruyó Alexander, sin siquiera esperar a que Penélope terminara de bajar del auto. Prepárenle un baño caliente, denle la ropa que necesite, y envíenle una comida caliente a su habitación. Ella no es una prisionera, señora Higgins.
Es una invitada de honor. Trátenla con el máximo respeto. Penélope fue conducida de inmediato hacia el interior cavernoso de la mansión. La opulencia de la propiedad era mareadora. Pinturas originales del Renacimiento colgaban de los muros de yeso veneciano, y enormes candelabros de cristales Swarovski iluminaban los pasillos principales. A pesar del lujo, Penélope sentía el peso sofocante de una jaula dorada. Su habitación en el ala este era más grande que todo su departamento en Nueva York. Ventanales a prueba de balas, del piso al techo, ofrecían una vista amplia de la playa tormentosa. Después de una ducha caliente que por fin le quitó el frío calado hasta los huesos, Penélope encontró un armario completamente surtido con ropa de diseñador de alta gama. Para su sorpresa, cada prenda estaba perfectamente confeccionada para su cuerpo de talla grande. Blusas de seda talla 20, botas de piel hechas a la medida con horma ancha, y suéteres de cachemira lujosos que caerían perfectamente sobre sus caderas anchas y su pecho pleno. Frunció el ceño mientras se ponía un suéter verde esmeralda y unos pantalones negros entallados. Él había planeado todo esto. Alexander Corvino conocía sus medidas exactas mucho antes de la confrontación de la noche anterior. El nivel de su obsesión le provocó un escalofrío en la espina dorsal, una mezcla confusa entre la violación de su privacidad y una emoción oscura y prohibida. La sociedad siempre le había dicho que escondiera su cuerpo, que se encogiera. Alexander, en cambio, había curado deliberadamente un guardarropa diseñado para exhibir sus curvas suaves y poderosas. Una hora después, un golpe fuerte resonó en su habitación. La puerta se abrió y entró Alexander, cargando un elegante maletín plateado. Se había cambiado a un suéter de cuello alto azul marino y pantalones a la medida, luciendo menos como un director ejecutivo y más como un depredador letal relajándose en su guarida. Colocó el maletín sobre el escritorio de roble macizo en la esquina de la habitación y liberó los seguros. Su nueva estación de trabajo, anunció. Penélope se acercó con cautela al escritorio. Dentro del maletín había una laptop encriptada de última generación, un teléfono satelital seguro y 3 libros contables gruesos, encuadernados en piel negra. Estos son los registros financieros crudos, sin editar, de mis 5 lugartenientes principales, explicó Alexander, colocándose detrás de ella. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su pecho enorme contra su espalda. Nada de empresas fantasma, nada de fundaciones falsas. Solo la matemática brutal y sangrienta del sindicato Corvino. Los 400 millones fueron drenados con un esquema de fraccionamiento de microtransacciones durante los últimos 18 meses. Necesito que encuentre la arteria que está sangrando. Penélope observó los libros contables. Su cerebro de contadora, esa parte de ella que prosperaba en medio del caos y los rompecabezas, se encendió de inmediato. El fraccionamiento de microtransacciones requiere una puerta trasera directa al sistema bancario SWIFT. Solo unas cuantas instituciones financieras tienen ese tipo de punto ciego. Credit Suisse, tal vez. Barclays. Exactamente, murmuró Alexander, con la voz retumbando cerca de su oído. Su mano grande y áspera subió lentamente, apoyándose con firmeza en la cintura de ella. El contacto era completamente posesivo, enviando una descarga eléctrica directa a su centro. Penélope soltó un suspiro suave, su cuerpo traicionando a su mente lógica. Usted ve la matriz, Penélope. Ve los números como una entidad viva, que respira. No me toque, susurró ella, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse de su calor sólido. La admiro, confesó él en voz baja, su pulgar acariciando suavemente la curva de su cadera. Los hombres de mi mundo valoran a mujeres frágiles y silenciosas, bonitas de fondo. Pero usted. Usted es una fuerza de la naturaleza. Es sustancial. Ocupa el espacio que merece, y no se somete ante nadie. Es increíblemente embriagador. Penélope finalmente se apartó, con las mejillas ardiendo. Se dio la vuelta para encararlo, forzando de nuevo su máscara profesional. Los halagos no van a convertirme en su mascota obediente, Alexander. Si voy a hacer esto, si voy a encontrar al traidor que le robó su dinero e intentó matarme, quiero mis condiciones. Los ojos de Alexander brillaron con auténtica diversión y respeto. Dígalas. No solo quiero recuperar mi vida, exigió ella, con la voz firme y clara en la habitación silenciosa. Quiero control total sobre su portafolio corporativo legítimo.
Me convierto en la directora financiera de Corvino Holdings. Se acaban los juegos en las sombras. Yo limpio su dinero legítimo y yo dirijo la junta directiva. Y el acuerdo prenupcial del $1 billón. Lo rompemos si salvo su imperio. Yo poseo la mitad. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Ella estaba exigiendo la mitad del imperio de un jefe de la mafia. Era una petición audaz, casi suicida. Lentamente, una sonrisa oscura y brillante se dibujó en el rostro de Alexander Corvino. Se acercó, sujetando con delicadeza su barbilla con dedos ásperos, obligándola a mirar directo a sus ojos helados y peligrosos. Trato hecho, susurró. Ahora, vayamos a cazar a un traidor. La medianoche llegó con un silencio pesado y opresivo sobre la vasta propiedad de Southampton, roto únicamente por el choque rítmico de las olas del Atlántico contra los acantilados. Dentro de la habitación del ala este, el aire estaba cargado del olor a ozono de los equipos electrónicos sobrecalentados y del aroma intenso del café espresso. Penélope Hayes estaba encorvada sobre la laptop encriptada, con sus dedos volando por el teclado retroiluminado con la precisión de una pianista de concierto. 3 monitores externos, provistos por el personal de sistemas de la propiedad a petición suya, brillaban intensamente, bañando sus facciones concentradas en una luz azul y dura. Los datos corrían en cascadas mareadoras por las pantallas. Para cualquier persona común, era una matriz sin sentido de números, códigos y alfabetos extranjeros. Para Penélope, era un ecosistema vivo, que respiraba, de pecado corporativo. Estaba usando una versión modificada de Palantir Gazem, una plataforma avanzada de integración de datos que había adquirido de forma encubierta durante su tiempo, auditando contratistas militares. Cruzó los libros contables crudos del sindicato Corvino con los registros de transferencias internacionales de la red bancaria SWIFT. Los 400 millones no simplemente habían desaparecido. El dinero, en ese volumen, tenía una fuerza gravitacional. Dejaba huella digital. Sin importar cuán desesperadamente el ladrón intentara borrar el rastro en la cadena de bloques. Alexander Corvino estaba sentado en un sillón de piel entre las sombras de la habitación, observándola con una intensidad que le erizaba la piel a Penélope. Se había quitado el saco horas atrás, con las mangas de su suéter de cuello alto oscuro remangadas, revelando antebrazos gruesos cubiertos de tinta desgastada y violenta. Era un hombre acostumbrado a la violencia, un hombre que gobernaba el bajo mundo de Nueva York a través del miedo y la autoridad absoluta. Y sin embargo, ahí estaba, completamente cautivado por una contadora forense de talla grande, vestida con un suéter esmeralda, desmantelando quirúrgicamente las arterias financieras de su imperio. Me está mirando, Alexander, murmuró Penélope, sin apartar la vista de su monitor principal, con la voz reducida a un ronroneo ronco de pura concentración. Estoy observando a un artista trabajar, respondió él con suavidad, su voz profunda vibrando en la habitación silenciosa. Se puso de pie despacio, cruzando la mullida alfombra persa con la gracia silenciosa y depredadora de un gran felino. Se detuvo justo detrás de la silla ergonómica de Penélope, inclinándose sobre su hombro. El calor que irradiaba de su cuerpo masivo la envolvió, un contraste embriagador con la fría tarea analítica que tenía entre manos. ¿Qué le dicen los números, Penélope? ¿Quién me tiene el cuchillo en la garganta? Penélope respiró hondo, luchando contra el aleteo repentino y pesado en su estómago causado por la cercanía de él. Señaló con un dedo un grupo de transacciones resaltadas en rojo en la pantalla central. El ladrón es increíblemente disciplinado. No transfirió el dinero de golpe a las Islas Caimán. Usó una técnica llamada fraccionamiento de microtransacciones. Durante 18 meses, fue desviando fracciones de porcentaje de sus propiedades legítimas en Hudson Yards y de sus empresas de logística de importación. Centavos. Centavos, repitió Alexander, apretando la mandíbula mientras miraba la pantalla. Cientos de miles de centavos al día, lo corrigió Penélope, presionando una tecla para expandir la vista. Los enrutó a través de cuentas fantasma en Deutsche Bank, los convirtió en criptomoneda descentralizada mediante bolsas en el extranjero, y luego consolidó los activos en un fideicomiso administrado por una firma privada de gestión de patrimonio en Ginebra. Es una obra maestra del ocultamiento financiero. Pero cometió un error catastrófico. Las manos de Alexander bajaron hasta apoyarse en los brazos de la silla de Penélope, atrapándola efectivamente entre su cuerpo musculoso y el escritorio.
Muéstreme. Asumió que nadie revisaría jamás los metadatos de los tokens de autorización, explicó Penélope, con el corazón golpeándole las costillas mientras sentía el aliento de él rozar la piel sensible de su cuello. Escribió una secuencia rápida de comandos, abriendo un registro de servidor seguro. Para autorizar una transferencia de esa magnitud desde sus cuentas principales, el banco requiere verificación biométrica, una huella digital, un escaneo de retina o una llave física encriptada. Corrió un diagnóstico sobre las direcciones IP que se conectaron al servidor durante las anomalías de transferencia más grandes. Las direcciones IP estaban enmascaradas por una VPN que rebotaba entre Reykjavik y Singapur. Pero, insistió Alexander, con la voz bajando a un susurro letal. Pero la dirección MAC, el identificador único del hardware de la computadora que se usó realmente para autorizar la transferencia, está fija, dijo Penélope, girando ligeramente la cabeza. Sus labios suaves quedaron a apenas centímetros de la mandíbula afilada de él. Rastreé la dirección MAC. Las transferencias no se hicieron desde una laptop desechable en un país extranjero. Se hicieron desde una máquina ubicada físicamente en el piso 68 de la Torre Corvino, en Manhattan. Alexander se quedó absolutamente inmóvil. La temperatura de la habitación pareció caer 10 grados. El piso ejecutivo. Mi piso. La autorización no vino de su terminal, Alexander, continuó Penélope, con la voz firme a pesar del terror absoluto que irradiaba del hombre detrás de ella. Abrió la pantalla de verificación final, mostrando al usuario registrado del hardware comprometido. Vino de la terminal registrada a nombre de su director de operaciones. Harrison Cole. El silencio que siguió fue aterrador. Harrison Cole no era simplemente un empleado. Era la mano derecha de Alexander, el arquitecto de la transición del sindicato hacia empresas corporativas legítimas. Alexander se enderezó lentamente, con sus ojos azules helados volviéndose negros de furia absoluta, sin adulterar. El sofisticado director ejecutivo desapareció, reemplazado al instante por el implacable jefe de la mafia que había construido un imperio sobre sangre. Harrison, susurró, y el nombre sonó como una sentencia de muerte. Sabía que venía la auditoría de Baker Tilly. La contrató a usted para encontrar la irregularidad, sabiendo que eso dispararía una investigación federal que desmantelaría mi liderazgo, dejándolo a él para tomar el trono con 400 millones limpios en efectivo. Manipuló el sistema a la perfección, dijo Penélope, cerrando la terminal de Palantir. Pero no contó conmigo. No se imaginó que yo me negaría a dejarme intimidar por los números. Me subestimó, igual que el resto del mundo siempre lo ha hecho. Alexander bajó las manos, sujetando con suavidad los hombros pesados de Penélope. Giró su silla para que quedara completamente de frente a él. La miró desde arriba, con una expresión que combinaba furia letal hacia su traidor y un asombro absoluto, arrollador, hacia la mujer sentada frente a él. La subestimó, coincidió Alexander, con la voz cargada de emoción cruda. Extendió la mano, sus nudillos rozando la curva suave y plena de su mejilla. Pero yo jamás lo haré. Usted acaba de entregarme la cabeza de mi traidor, Penélope. Se ha ganado su lugar en este imperio. Ahora le quitamos todo. La traición sabe a cobre y sangre vieja. Alexander Corvino permanecía de pie junto a los ventanales del piso al techo, mirando fijamente hacia la tormenta negra afuera, calculando el método exacto con el que desmantelaría a Harrison Cole. Detrás de él, Penélope ya estaba abriendo las puertas administrativas traseras que poseía gracias a su tiempo auditándolas, instituciones financieras vinculadas a las cuentas de Corvino. Si Harrison tenía el dinero consolidado en Ginebra, necesitaba congelar los números de enrutamiento antes de que él se diera cuenta de que su fantasma digital había sido descubierto. De pronto, el pesado candelabro de cristal sobre ellos parpadeó. Una vez, 2 veces. Y luego toda el ala este quedó sumida en una oscuridad total, sofocante. El zumbido mecánico del sistema de climatización de la propiedad se detuvo en seco. Afuera de las gruesas puertas, los sonidos habituales de la mansión por la noche cesaron por completo. El silencio era ensordecedor. «¿Alexander?», preguntó Penélope, con la voz tensa de pánico inmediato. «Quédese exactamente donde está», ordenó Alexander. El sonido de tela moviéndose indicaba que él se desplazaba rápido en la oscuridad.
Un segundo después, el chasquido metálico de una corredera siendo cargada resonó en la habitación completamente negra. Se había armado. Los generadores de respaldo deberían activarse automáticamente, dijo Penélope, con los dedos suspendidos a ciegas sobre el teclado. A menos que la línea principal haya sido cortada intencionalmente, saltándose los sistemas de seguridad. La red de seguridad Cisco está en un circuito independiente. No cae por una tormenta, dijo Alexander, con la voz fría y analítica. Regresó a su lado, y una pesada linterna táctica se encendió, lanzando un haz de luz duro por la habitación. En su otra mano sostenía una Sig Sauer P226 de acabado mate. Harrison lo sabe. Ha estado monitoreando mis comunicaciones encriptadas. Sabe que la traje aquí en lugar de matarla. Sabe que está rastreando el dinero. Los envió, susurró Penélope, con la realidad de la situación golpeándole el pecho como un impacto físico. El escuadrón que había fallado en atacarla en Nueva York los había seguido hasta Southampton. Métase debajo del escritorio, ordenó Alexander, con los ojos fijos en las pesadas puertas de caoba de la habitación. No salga hasta que yo se lo diga. No puedo, respondió Penélope, con su terquedad desafiante encendiéndose incluso frente a la muerte. La batería de emergencia de su laptop se había activado. Las 3 pantallas iluminaban su rostro con una luz pálida y fantasmal. Harrison está iniciando la transferencia final. El sistema Palantir está marcando una conversión masiva a criptomonedas. Está moviendo los 400 millones a billeteras extranjeras imposibles de rastrear en este momento. Si completa esta transferencia, el dinero desaparece para siempre, y lo usará para comprar la lealtad de sus lugartenientes. Alexander la miró, con su mente táctica evaluando las variables. ¿Cuánto tiempo para congelar las cuentas? 3 minutos. Tengo que falsificar un protocolo de autenticación multifactor a través del servidor de cumplimiento de JP Morgan para activar un congelamiento federal automático, dijo Penélope, con sus dedos gruesos ya volando sobre las teclas. Su corazón latía tan rápido que amenazaba con romperle las costillas, pero su mente estaba aterradoramente clara. Necesito 3 minutos, Alexander. Le daré 4, prometió él, con gravedad. Pasos tácticos pesados resonaron en el pasillo afuera. Los guardias de la propiedad Corvino habían sido comprados por la nómina de Harrison o neutralizados. ¡Boom! La pesada puerta de roble se hizo astillas hacia adentro cuando una carga explosiva voló las bisagras. Humo y polvo de yeso invadieron la habitación. 3 hombres vestidos de negro táctico, con chalecos Kevlar, entraron por la brecha, con subfusiles suprimidos en alto. Alexander no dudó. Se colocó directamente frente al escritorio, cubriendo el cuerpo de Penélope con su enorme figura. Levantó la Sig Sauer, con el rostro convertido en una máscara sin emoción de eficiencia letal. Disparó 2 veces. Los estallidos, agudos y ensordecedores, resonaron en el espacio cerrado. El atacante principal cayó al instante, con 2 balas perfectamente colocadas en el centro de su visor. Penélope se estremeció con el ruido, con lágrimas de pura adrenalina nublándole la vista, pero forzó sus ojos a permanecer fijos en las pantallas. Escribió una secuencia rápida de comandos, explotando una vulnerabilidad conocida en el protocolo de retención temporal de la red Swift. Transferencia al 42% completa. Las balas atravesaban la habitación, destrozando los monitores periféricos, dejando caer una lluvia de vidrio y plástico sobre los hombros anchos de Penélope. Ella ignoró los escombros, ignoró los sonidos aterradores de hombres muriendo a solo unos metros de distancia. Era una auditora forense. Los números eran su campo de batalla. Alexander se movió con una velocidad aterradora, lanzándose detrás de una columna de mármol pesada mientras los 2 asesinos restantes concentraban su fuego. El sillón de piel donde Penélope había estado sentada antes quedó hecho jirones por una lluvia de balas. Transferencia al 68% completa. Vamos, vamos, susurró Penélope frenéticamente, iniciando las credenciales falsificadas de anulación de JP Morgan. El sistema exigió una autorización secundaria. Ella la saltó sin piedad, usando una vulnerabilidad de día cero que había descubierto años atrás. Alexander devolvió el fuego, derribando al segundo hombre con un disparo en la garganta expuesta sobre la línea del chaleco.
El último asesino se dio cuenta de la desventaja táctica y lanzó una granada aturdidora hacia el escritorio. «Cierre los ojos», rugió Alexander. Penélope cerró los ojos con fuerza y se cubrió los oídos. La granada detonó con un destello cegador y un rugido concusivo que le vibró en los huesos, desorientándola por completo. Sus oídos zumbaban con un pitido agudo. A través del humo, el último asesino corrió hacia el escritorio, apuntando su arma directamente a la laptop. Antes de que el hombre pudiera jalar el gatillo, Alexander lanzó su cuerpo masivo a través de la habitación, derribando al asesino contra el suelo. Los dos hombres pesados chocaron contra un librero antiguo, astillando madera y quebrando cristal. Una brutal lucha cuerpo a cuerpo estalló en la oscuridad. Penélope forzó sus ojos a abrirse de nuevo, parpadeando para deshacerse de las manchas. Transferencia al 94% completa. Golpeó la tecla Enter con la palma de la mano, ejecutando el comando de congelamiento. Un banner rojo destelló en las tres pantallas: congelamiento de cumplimiento federal iniciado. Activos bloqueados en garantía. Transferencia fallida. Lo había logrado. Los 400 millones quedaron congelados en seco. Harrison Cole estaba completamente cortado de los fondos. Un crujido escalofriante resonó desde la esquina de la habitación, seguido por el golpe sordo y pesado de un cuerpo cayendo al suelo. Alexander salió de las sombras, respirando con dificultad, con sangre embarrada en su mandíbula afilada. Miró la habitación destrozada, luego el banner rojo brillando en la pantalla, y finalmente a Penélope. Ella estaba sentada detrás del escritorio, con su suéter esmeralda cubierto de polvo, su cuerpo pesado temblando sin control mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Alexander soltó su arma sobre el escritorio. Se agachó, levantando el cuerpo tembloroso de Penélope de la silla y llevándolo directamente contra su pecho. La envolvió con sus brazos enormes, hundiendo el rostro en su cabello lleno de polvo. Lo logró, susurró con fiereza, con el corazón golpeando contra el de ella. Mujer brillante, magnífica. Lo logró. Penélope se dejó caer contra él, con sus brazos rodeando la cintura gruesa de Alexander. Había sobrevivido a la noche. Había salvado su imperio. Y mientras él la sostenía entre los restos de la habitación destrozada, ella comprendió, con una claridad aterradora, que ya no era simplemente una auditora. Era la reina del sindicato Corvino. El amanecer rompió sobre el turbulento Atlántico, pintando el cielo, arrasado por la tormenta, en tonos morados, carmesí y dorado. Dentro de los muros fuertemente vigilados de la propiedad de Southampton, el caos aterrador de la noche había sido reemplazado por la eficiencia fría y meticulosa del equipo de limpieza del sindicato Corvino. Los cuerpos habían sido retirados en silencio, el cristal roto barrido en pilas ordenadas, y las puertas de roble destrozadas reemplazadas por barricadas temporales de acero. Penélope estaba de pie en el centro exacto del despacho privado de Alexander. Llevaba un traje morado oscuro, hecho a la medida, que la señora Higgins de alguna manera había conseguido antes del amanecer. La tela rica y pesada abrazaba sus caderas anchas y sus muslos firmes, acentuando su silueta imponente, poderosa. Deslizó las manos por el frente de su saco, sintiendo la costura fina. Ya no se sentía como una contadora corporativa aterrorizada, huyendo por su vida. Se sentía como una soberana, contemplando su dominio recién conquistado. Alexander estaba recostado contra el borde de su escritorio de caoba. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca fresca, estirada sobre su pecho ancho, con los 3 botones superiores desabrochados, revelando un poco de tinta oscura marcando su clavícula. La observaba con una mirada pesada, sin parpadear, que se sentía como una caricia física recorriendo cada uno de sus movimientos seguros. Pasos pesados y sincronizados resonaron en el corredor de piedra afuera. 2 enforcers enormes entraron al despacho, arrastrando entre ellos a un Harrison Cole ensangrentado y brutalmente golpeado. El antiguo director de operaciones, un hombre que había comandado el miedo en toda la costa este, fue arrojado sin ceremonia al centro de la mullida alfombra persa. Tosió, levantando la vista. Su sonrisa arrogante se desvaneció al instante cuando sus ojos pasaron por alto a su jefe y se posaron en la mujer grande e imponente que estaba de pie junto al escritorio. Harrison, lo saludó Alexander, con la voz peligrosamente suave, poseyendo la calma letal de una espada desenvainada. Se ve cansado.
Harrison escupió un coágulo de sangre al suelo, con el rostro retorcido de puro veneno mientras miraba a Penélope. Dejaste que una simple contadora de números derribara el imperio. Una oficinista sobrada, patética. Tuvo suerte. Corvino, mis hombres se van a reagrupar. Te atacarán de nuevo antes del anochecer. Penélope no se encogió ante su mirada llena de odio y desprecio. Había pasado toda una vida lidiando con hombres que intentaban minimizarla por su tamaño. En lugar de eso, dio un paso deliberado hacia adelante, con los tacones pesados de sus botas de piel resonando con fuerza contra el piso de madera. Su voz profunda y autoritaria dominó la enorme habitación. Sus hombres están abordando en este momento vuelos comerciales hacia Sudamérica, Harrison. Porque su nómina rebotó, declaró Penélope con frialdad. Desde las 6 de esta mañana, no solo congelé sus billeteras cripto en el extranjero. Desmantelé sistemáticamente toda su existencia digital. El rostro pálido y golpeado de Harrison perdió el poco color que le quedaba. ¿De qué estás hablando? Usé exactamente los mismos protocolos que usted utilizó para borrarme a mí ayer por la mañana, explicó Penélope, mirándolo desde arriba con absoluto desprecio. Marqué su pasaporte biométrico ante la Interpol por financiamiento de terrorismo internacional. Vacié sus fideicomisos privados en Caimán, evité el depósito en garantía, y reenruté el capital directamente de vuelta a las cuentas de propiedades de Corvino. Incluso activé una ejecución hipotecaria hostil sobre su penthouse en Tribeca. No tiene dinero, no tiene identidad, y absolutamente ningún poder de negociación. Es completamente, totalmente invisible para el mundo. Harrison la miró en un silencio horrorizado, absoluto. Volteó sus ojos desesperados, muy abiertos, hacia su antiguo jefe. Alexander, escúchame. Ella es un enorme riesgo. No puedes confiarle a una extraña este nivel de acceso administrativo. Nos va a destruir. Alexander se apartó del escritorio de caoba, caminando despacio hacia el hombre que había sido su mano derecha durante una década. Ella no es una extraña, Harrison. Ella es la brillante arquitecta de tu ruina total. No se molestó siquiera en sacar su arma. Simplemente hizo un gesto despectivo hacia sus enforcers. Llévenlo al puerto. Ya saben qué hacer con los traidores. Harrison empezó a gritar, forcejeando salvajemente mientras lo arrastraban hacia atrás, fuera del despacho. Sus súplicas desesperadas resonaron por el corredor de piedra hasta que las pesadas puertas de acero se cerraron de golpe, hundiendo de nuevo la habitación en un silencio pesado, íntimo. Penélope soltó un largo suspiro tembloroso, con sus hombros gruesos cayendo ligeramente mientras la adrenalina restante por fin empezaba a abandonar su cuerpo. Se dio la vuelta y encontró a Alexander de pie a solo centímetros de distancia, invadiendo por completo su espacio personal. Es usted increíblemente aterradora, murmuró Alexander, levantando una mano grande y callosa para apartarle un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Su toque fue sorprendentemente suave, un contraste impactante y hermoso frente a la violencia brutal que había comandado apenas unos segundos antes. Le dije que no cuadro los libros de monstruos, respondió Penélope, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas mientras miraba hacia arriba, hacia sus ojos azules y helados. Acabo de destruir a uno, sonrió Alexander, una expresión genuina, deslumbrante, que transformó por completo sus facciones afiladas y depredadoras. Se dio la vuelta hacia su escritorio, tomó un grueso portafolio encuadernado en piel, y se lo entregó directamente a ella. Penélope lo abrió con cautela. Adentro había documentos legales frescos, ampliamente notariados, sellados y completamente vinculantes. Eran los estatutos maestros de constitución de Corvino Holdings. Recorrió con sus ojos entrenados la estructura ejecutiva. Su nombre, Penélope Hayes, aparecía justo en la parte superior como directora financiera y accionista mayoritaria con el 50% de todas las empresas legítimas del sindicato. Lo hizo de verdad, murmuró, mirando fijamente la asombrosa transferencia de riqueza y de poder absoluto que descansaba ahora en sus manos. Cumplo mis promesas a quienes demuestran su lealtad, dijo Alexander, con la voz bajando a un susurro grave y áspero. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. No se arrodilló. Los reyes de la mafia no se arrodillan ante nadie. Pero abrió la caja para revelar un anillo masivo, impecable, de diamante talla esmeralda,
que atrapaba la luz de la mañana como fuego líquido. Ayer le ofrecí $1.000 millones para comprar su silencio y forzar su sumisión, declaró Alexander, con los ojos clavados en los de ella con una intensidad ardiente, innegable. Hoy le ofrezco la mitad de todo mi mundo, porque no puedo gobernarlo sin usted. Es brillante. Es magnífica. Es exactamente la reina feroz e intocable que este sindicato necesita. Cásese conmigo, Penélope. No como rehén, sino como mi verdadera igual. Penélope miró el anillo espectacular, y luego al hombre letal que se lo ofrecía. Él no quería que ella cambiara. No quería que se encogiera, que se escondiera, que se ajustara a un estándar social imposible. Él celebraba activamente el espacio que ella ocupaba. Había visto su intelecto, su fuego feroz y su cuerpo pesado y hermoso, y había puesto en riesgo todo su imperio con tal de mantenerla a su lado. Ella extendió la mano, sus dedos suaves y gruesos trazando la línea afilada y áspera de la mandíbula de él. Quiero poder de veto total sobre todas las adquisiciones inmobiliarias internacionales, exigió ella con suavidad, con una sonrisa traviesa y triunfante jugando en sus labios. Alexander soltó una risa áspera, sin aliento, envolviendo sus brazos masivos y cubiertos de tatuajes alrededor de la cintura gruesa de Penélope y, atrayéndola con fuerza contra su pecho sólido. Puedes tener absolutamente todo lo que quieras, mi reina. Entonces sí, susurró Penélope, justo antes de que los labios de él cayeran sobre los suyos. El beso fue completamente arrollador, con sabor a peligro, a victoria ganada a pulso, y a una promesa oscura e inquebrantable. Penélope Hayes había perdido su vida mediocre y tranquila en cuestión de horas. Pero mientras estaba de pie entre los brazos del hombre más peligroso de Nueva York, sabía que había ganado algo infinitamente mejor. No solo había sobrevivido al mortal bajo mundo. Lo había conquistado por completo. El increíble viaje de Penélope, de contadora brillante y subestimada reina indiscutible del Imperio Corvino, demuestra una sola verdad: el verdadero poder viene de nunca encogerte para caber en el molde de alguien más. Ella tomó el control de su propia historia, desmantelando por completo a sus enemigos mientras abrazaba, sin pedir perdón, su cuerpo hermoso y poderoso, y su intelecto innegable. ¿Cuál fue tu giro favorito en esta historia de romance mafioso de $1.000 millones? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos. Si te encantó la desafiante fiereza de Penélope y la oscura obsesión de Alexander, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias apasionantes.